Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por venir a todos los medios de comunicación, aquí al Ayuntamiento, ¿no? Desde la responsabilidad que tenemos como dirigentes del pueblo de Jaraíz de la Vera, después de los últimos comicios electorales y sin apenas haber transcurrido pues 100 días de rigor, ¿no? Pues es verdad que desde la más absoluta responsabilidad y ante los últimos motivos que se han dado en cuanto al agua de consumo humano y en quién debe o quién no debe arreglar la avería del brazo flotante en la presa de las Majadillas, pues desde el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera tenemos mucho que decir al respecto. Por sincronizarlo de alguna manera, el brazo de la toma flotante se rompió en el mes de febrero. La presa de las Majadillas tiene un vigilante, tiene una persona que nosotros no podemos ir allí a hacer nada sin el consentimiento y sin la autorización del vigilante de la presa de las Majadillas. En ese momento en el que el vigilante aprecia que la toma está rota, se lo comunica a la empresa del agua, a Tepasa, y es este mismo vigilante, trabajador de la Junta de Extremadura, el que avisa a Mérida y dice pues, que la toma está rota y que vengan a arreglarla lo antes posible. Este vigilante es el que abre y el que cierra las válvulas. Eso no lo hace ni tan siquiera la empresa concesionaria del agua en Jaraíz de la Vera. Él habló con la Junta y él detectó y habló con la Junta tal y como siempre han hecho para que vinieran a resolver el problema y tan siquiera a verlo. Pocos días después vinieron a verlo, vinieron los buzos. Para eso también pues hay una noticia en los diferentes medios de comunicación dictada y mandada desde la Consejería de Infraestructura, que la Junta sustituye la toma de agua de la presa de las Majadillas, no la sustituye, sino lo que hace es venir, la sacan, intentan ver a ver si pueden arreglarla, sacan tornillerías, sacan unas piezas y se las llevan con la intención de ponerlas de nuevo para arreglarlas. Vienen otra vez más e intentan ponerlas, pero no da solución. Por lo tanto, la sacan. Ahora mismo cualquiera de nosotros que vayamos a la presa podemos ver la torre y la toma flotante allí amarrada a la presa. La sacan porque tienen que sacar a licitación las obras. Que quede claro que la presa de las Majadillas es propiedad de la Junta de Extremadura y siempre ha sido propietaria porque así construyó ella la presa. Así que no digamos que si es del Ayuntamiento de Jaraíz o es del Ayuntamiento de Garganta o no, es decir, no es de ningún ayuntamiento. Es verdad que abastece de agua a los municipios de Jaraíz, Torremolinos y Collao, tanto es así que cuando la Junta de Extremadura vio que no podían arreglar la toma flotante, pues sacó a licitación las obras, sacó a licitación por dos lados: uno, el montaje, y dos, la seguridad y salud de la propia instalación, porque como sabéis eso deben ser empresas especializadas en buceo, instalación y montaje que deben estar y son en el fondo de la presa. En esa segunda parte de la seguridad y salud el procedimiento quedó desierto. En esto yo sí que quiero decir, ¿no?, a quienes ayer hicieron una rueda de prensa para decir y dar algunas informaciones, que no voy a decir ni que sean buenas ni que sean malas, sino que hay que informarse bien, ¿no? Desde el minuto uno la anterior corporación y esta están preocupadas para que este problema se arregle lo antes posible. La Junta de Extremadura arregla o mejora todas las infraestructuras de abastecimiento de la región sin necesidad de declarar ninguna emergencia sanitaria. Sí. Una pregunta, Luismi. En otras legislaturas en las que ha gobernado otro partido, ¿la Junta se ha hecho cargo de las reparaciones o obras que ha habido que hacer en la presa? Sí, esta es la tercera vez que se rompe la toma flotante de la presa y bueno, con anterioridad las otras dos veces la Junta de Extremadura, pues al igual que en esta ocasión, lo ha hecho. Pero no es tanto así solamente en Jaraíz, sino te muestro una noticia, por ejemplo, de que sacan a concurso las obras de la nueva toma flotante de la presa de Alange o otras infraestructuras como la toma flotante en las instalaciones del embalse en Aldea del Cano y nuevo depósito en Moraleja, mejora de abastecimiento en Cristina, en Los Santos de Maimona, en Madroñera, en Torremejía, en Navalmoral de la Mata, en Villarreal de San Carlos
y un largo etcétera. Por lo tanto, la Junta de Extremadura, que es el titular de las presas de abastecimiento de agua potable en la región, es ella la que arregla y la que tiene que poner a disposición el mantenimiento. Tanto es así que no hace tanto tiempo, el 9 de enero de 2015, también la Junta de Extremadura instaló los grupos electrógenos para el suministro de energía de emergencia en varias presas: Alpotrel, Carrascalejo, La Majadilla, Membrío y San Marcos. Por lo tanto, siempre es la Junta de Extremadura quien se hace cargo del mantenimiento de las redes de las infraestructuras de abastecimiento en toda la región. Estuvieron los buzos y así se hace eco la prensa y los medios de comunicación, es en el mes de marzo, muy cercano al 26 de marzo. Aquí está la noticia. ¿Y posteriormente han vuelto a estar? Posteriormente, a los pocos días, volvieron a estar los buzos, y en el día de hoy, esta mañana, que además pues yo mismo los he podido ver, han estado porque ya han empezado a hacer las labores de inmersión para poder arreglarlo, claro que sí. La empresa que tiene concesionaria el servicio de agua en nuestro municipio todos los meses evalúa y hace unas analíticas. Esas analíticas son depositadas en los archivos de la Junta de Extremadura y son enviadas a la farmacéutica del centro de salud, una farmacéutica que es trabajadora también de la Junta de Extremadura, del Departamento de la Consejería de Sanidad y Consumo. Por lo tanto, si hubieran visto algo mal o algunos parámetros hubieran estado mal en esos análisis, pues lo hubiera dicho. Tanto es así que la propia farmacéutica vive en Jaraíz, ella también consume agua de nuestro pueblo, y es verdad que aunque todos estamos de acuerdo de que el olor y el sabor no es el apto y no es el idóneo, están dentro de los parámetros, y también los análisis diarios que hace la empresa del agua pues son aptos. Lo que esperamos es que la Junta de Extremadura, que ya desde esta mañana pues arreglen y acometan las obras lo antes posible para que no haya ningún tipo de problema. Lo que sí que me crea y sí que me confunde es que ya hemos tratado de crear una emergencia y una alarma social en el municipio. Una emergencia sanitaria es una inversión de interés general, por eso se hace, y porque beneficia a la mayoría y a todos los jariceños, pero también a los vecinos de Collao y de Torreminga, que se aprovechan de este servicio. Una corporación de este ayuntamiento cedió la gestión del agua a esta empresa, por lo tanto yo no tengo nada que ver en eso. Dejen de mentir a los jariceños, esta es la verdad y está por escrito. Eso de que la Junta de Gobierno, de que la actual corporación, no es verdad. Una corporación de este ayuntamiento cedió la gestión del agua a esta empresa, por lo tanto yo no tengo nada que ver en eso. Dejen de mentir a los jariceños, esta es la verdad y está por escrito. Eso de que la Junta de Gobierno, de que la actual corporación, yo nuevamente os pido a todos los jariceños y a todos en definitiva que nos volquemos para que esto se arregle, y en otros asuntos que también son necesarios para que nuestro municipio mejore y prospere, que todos rememos juntos. No se trata de que unos digamos una cosa u otros digamos otra, se trata de que Jaraíz vaya bien y de que a todos nos vaya bien. Por lo tanto, esta es la verdad y aquí están los informes. También está la licitación por parte de la Junta de Extremadura en el que en ningún sitio hay ninguna emergencia ni hay ninguna alarma social. Ni lo ha hecho la Junta de Extremadura, ni lo ha hecho la Dirección General de Infraestructura, ni lo ha hecho la farmacéutica del Centro de Salud, como también tengo los informes aquí encima de la mesa y que pongo a disposición de todos los medios de comunicación.